Listo. También es bien feo que tengamos hijos y que no nos pidan ayuda cuando tienen problemas, ¿no? Es feo. Y ya cuando el problema ya está agravado, viene el hijo y y ya nos pide ayuda y nosotros, ¿y por qué no me dijiste antes? Era bien fácil, pero ya se hizo grande. Vamos a recordar la parábola del hijo pródigo. En aquella parábola ustedes recordarán que un papá tenía 2 hijos y uno de ellos, el menor, quiso irse. Le dijo: papá, dame mi herencia, porque ya soy grande, me quiero valer por mí mismo. Y se fue y se gastó toda su herencia en banalidades. Y al final, cuando estaba necesitado, cuando tenía hambre y cuando ya no tenía recursos, ¿saben qué hizo? No se regresó a papá, sino que buscó a cualquier persona de por donde él andaba, un ciudadano del mundo, y le pidió ayuda. ¿Y saben qué hizo el ciudadano? Le dijo: ve y apacenta a mis cerdos. Y entonces este hombre, hijo que fue a apacentar a los cerdos, dice la escritura que él tenía tanta hambre que deseaba comerse las algarrobas de los cerdos, la comida de los puercos. Y en ese momento él entró en sí, más o menos, a la mitad. Entró en sí porque dijo: ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi papá hasta los jornaleros tienen abundancia de pan, están saciados, y yo estoy aquí pasando hambres. Mejor voy a ir a mi papá y le voy a decir: mira, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero acéptame como jornalero. Así de menos él esperaba estar saciado en su necesidad. Entonces se regresó con su papá, pero él no se sentía digno de ser hijo. Entonces le dijo así como se había propuesto: papá, yo no soy digno de que tú me digas de que yo sea llamado tu hijo. He pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, he pecado contra ti. De verdad que yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿qué creen? El papá no lo dejó ni terminar, ni pedirle ser su jornalero. El papá lo que hizo fue correr a él, abrazarlo, apapacharlo y pedirle a los siervos que le trajeran ropa de hijo, anillo de hijo, y que prepararan un banquete para un hijo. Porque a veces nosotros como hijos dejamos de sentirnos hijos. Pero al igual que el hijo pródigo, nunca dejamos de ser hijos. En nuestras aflicciones y en nuestras necesidades, frecuentemente, muy frecuentemente ocurre con los hijos de Dios que no le pedimos primero ayuda a Dios, que no estamos esperando de Él la respuesta, no estamos esperando de Él la ayuda, sino que vamos con todo tipo de ciudadanos de este mundo para poder saciar nuestras necesidades. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos de este mundo? Nos envían a apacentar cerdos, porque este mundo, hermanos, no puede cubrir la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Solamente Dios puede cubrir esa necesidad. La necesidad de pan que nosotros tenemos diario, que nuestra carne tiene, es la necesidad que nuestra alma tiene de pan. La necesidad que tenemos de agua es la necesidad que tiene nuestro espíritu de Dios. Tenemos esa necesidad de Dios, pero la buscamos así como el hijo pródigo, en donde no debemos. Pero gloria a Dios, porque en su gracia, cuando al fin entramos en razón y vamos a Él, aunque no nos sintamos hijos, aunque digamos: yo no soy digno de pedirte esto, yo no soy digno de pedirte que me ayudes, ya te fallé muchas veces, así como de lejos, ayúdame, échame un cable.
pero Dios nos recibe igual. Se echa a nuestros hombros, se echa a nuestro cuello, nos abraza, nos viste como hijos, nos limpia nuestras ropas sucias, nos da anillo de hijos y nos prepara alimento para hijos. Porque eso somos para Dios, por Yeshua HaMashiach, hijos, y nunca dejamos de serlo. Fíjense que les voy a preguntar de manera retórica, o sea, una pregunta que ustedes se van a responder en su corazón. ¿Quién alguna vez se ha sentido así como el hijo pródigo cuando estaba con los cerdos? Cuando se decidió a volver con su papá. O sea, sintiéndose indignos de ser hijos de Dios. En nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, suele suceder que nos llegamos a sentir así como indignos, como que ya no somos hijos. Y como que Dios no nos va a responder y como pensamos que Dios no nos va a responder, ni siquiera nos atrevemos a pedir ni a preguntar nada. Porque somos indignos de ser hijos, no somos hijos, ya fallamos demasiado, ya nuestro papá ya no nos va a querer porque ya fallamos mucho. ¿Quién se ha sentido así? Yo sí me he sentido más de una vez así, como indigno de pedirle algo a Dios. Como que, Señor, yo sé que te fallé, y como sé que te fallé en algo, entonces también ya no te voy a pedir. Porque ¿para qué te pido? Porque como no estoy haciendo las cosas como tú quieres, entonces, pues yo sé que no me vas a responder, y si no me vas a responder, pues ¿para qué pido? ¿No? Entonces nos hacemos ahí una bolita, un círculo vicioso, que nos deja lejos de Dios, lejos de nuestro Padre, lejos de la verdadera fuente de saciedad. Ahora, esta semana yo iba pensando en esto y le pregunté a Dios, ¿cómo puedo sentirme hijo? Ojo, que son dos cosas diferentes. Una es ser hijo y otra cosa es sentirse hijo. El que es hijo, pues es hijo y punto, y lo es, y jamás vamos a dejar de ser hijos. Nuestros hijos, los que salen del vientre, los que vienen del lomo del varón, nunca dejan de ser hijos. Los que adoptamos, aún legalmente, nunca dejan de ser hijos. Pero los hijos sí dejan de sentirse hijos. Mi hija hace algunos meses tenía ahí mucha tristeza, comencé a notarle mucha tristeza un par de días y le pregunté, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices nada? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás triste? Mi hija de 6 años y me decía, es que ustedes ya no me quieren. ¿Pero por qué? Y no me quería decir, es que ya no me quieren. Y entonces resulta que me decía, es que quieren más a Apu, ¿no? Quieren más a Apu porque a Apu le hacen caso en esto, le hacen caso en aquello. Y entonces ya estuve yo hablando con ellos para decirles, los dos son mis hijos, y a los dos los amo, y los amo igual, ¿no? Y hacerles entender, cada uno necesita su atención diferente, pero los dos son mis hijos. Y si ustedes me piden algo, yo se los voy a dar porque son mis hijos. Y les voy a dar a veces no lo que ustedes me están pidiendo, sino lo que ustedes necesitan realmente, porque son mis hijos. Y lo que ella estaba necesitando en ese momento era una palabra de aliento, no solo para saberse hija, sino para sentirse hija. Porque cuando se sienten hijos los hijos, entonces fácilmente se acercan a los padres. La comunicación es fácil, es sencilla. Entonces le pregunté al Señor, ¿cómo puedo sentirme hijo? ¿No? Y Él me dijo, la clave es pedir. La clave es solo pedirle al Señor, a pesar de nuestra emoción y sentimiento pasajero y momentáneo, porque esos son los sentimientos, ¿no? Olas del mar que suben y que bajan, a veces están tranquilas, a veces están impetuosas. Los sentimientos no son confiables.
Sin embargo, son parte de nosotros, parte del diseño que Dios ha puesto en nosotros. Y a Él le interesan nuestros sentimientos y nuestras emociones y cómo nos sentimos. Y a veces nos habla a través de ellas. Pero Él me dijo, la clave es pedir a pesar de cómo te sientas. ¿Por qué? Así igual que el hijo pródigo. A pesar de cómo se sentía, a pesar de que se sentía indigno, se atrevió ¿a qué? A ir con su padre a pedir. Y cuando pidió, ¿qué fue lo que pasó? Recibió más de lo que él se imaginaba. No recibió como indigno, recibió como hijo. Porque esos somos, hijos de Dios. Un bebé, cuando el bebé llora, llora y llora y llora y llora, está pidiendo y pidiendo y pidiendo. Entonces, ¿qué pasa? Mamá se acerca y le da su comida. Un niño, me decía mi hija, estaba en la cama, quién sabe qué iba a hacer, y me decía, yo estaba leyendo, y me decía, papá, 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 papá. Yo sé que les ha pasado eso, papá, papá, papá. Y uno no puede despegar los ojos de lo que está haciendo, pero ellos insisten tanto que voltea a saber. Y cuando me decía, papá, mira, papá, mira, papá, mira. Y cuando volteo a ver, se da una vueltezota en la cama, ¿no? Y casi va a tirarse los dientes en el sillón. Pero lo que ella quería era que yo viera su hazaña. Ella quería mi atención. Y cuando ella recibió mi atención, ella fue afirmada como hija mía. Ella no buscó la atención del vecino, sino de la mía, de su papá. Y cuando nosotros papás no le damos atención a nuestros hijos, le estamos diciendo inconscientemente, no me interesas como hijo. Y cuando nosotros le damos nuestra atención a nuestros hijos, le decimos, inconscientemente, sin palabras, le decimos, tú eres mi hijo y mereces mi atención. Tienes mi amor y mi cariño. Con solo poner la mirada, los ojos en nuestros hijos son afirmados como tales, como hijos. Entonces así pasa con nosotros respecto a Dios. Mientras que pedimos, somos afligidos. Estamos siendo afligidos porque el niño cuando llora porque tiene hambre está pidiendo pero tiene aflicción. El bebé o el niño cuando está pidiendo atención tiene cierta aflicción por esa atención. Pero cuando recibimos de Dios, somos afirmados como hijos. Entonces Dios me dijo, la clave es pedir. Pedir y no dejar de pedir. Independientemente de lo que hayamos hecho, independientemente de cómo nos sintamos, la clave para sentirnos hijos de Dios es pedirle a Dios. Tengo hambre, Señor, tengo hambre. Señor, tengo un problema económico, Señor, tengo un problema económico. Y fue porque soy mal administrador, y fue porque me gasté el dinero que debía gastarme en esto, en otra cosa. Señor, estoy metido en un problema porque yo la regué. Pero la clave es pedir. Porque si le pedimos a Dios, Él nos va a dar. Porque esa es la promesa del Señor Yeshua. Pedid y se os dará. Esa es la clave para sentirnos hijos. Y es la clave para enseñarle a nuestros hijos a sentirse hijos de Dios. Pídele a Dios. Fíjense, hay un salmo que dice, pedid y te daré, pídeme, dice el Padre, y te daré por herencia las naciones. O sea, tenemos a nuestra disposición los recursos de todas las naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones. El Señor está dispuesto a dar naciones por ti, por tu vida, para que tú estés bien, para que cumplas tu propósito, para que lo glorifiques. Pero pide, pide. Dice también la palabra del Señor, creo que en el Salmo 61, no recuerdo bien, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga todo por estrado de tus pies.
Cuando el Padre someta todo poder y todo principado a Yeshua y esto sea evidente, Él va a confirmar delante de todos, creyentes y no creyentes, a Yeshua como su Hijo. Pero mientras le dice, siéntate y yo te voy a confirmar. Y luego viene algo bien padre. En Efesios, capítulo 2, se nos dice que estamos nosotros sentados en lugares celestiales juntamente con Yeshua. Bueno, ahora usted imagínese una sola silla ahí. ¿Cómo va a sentar al hermano Miguel y a su hijo, si tuviera hijo? ¿Cómo lo va a sentar? Dice, puede, hermana. ¿Dónde? ¿Quién me dice? El hermano Chicharo, sí me va a decir. En sus piernas. En sus piernas. Porque nosotros somos hijos de Dios. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Yeshua como hijos de Dios en sus piernas. Esperando juntamente con Yeshua que todo principado, toda potestad y todo reino y todo poder se someta evidentemente al señorío de Mashiach. Estamos allí. Y si estamos en las piernas del papá, le podemos pedir lo que sea. No estamos lejos, estamos cerca. ¿Qué hacen los niños en Navidad con los centros comerciales, con Santa Claus? Hacen una fila enorme, ¿para qué? Para sentarse en las piernas de Santa Claus y pedirle un regalo. Nosotros estamos permanentemente en las piernas de nuestro Padre Celestial, de nuestro Papá, y podemos pedirle, y pedirle, y pedirle, y Él no se va a enojar. Esa es la maravilla de la gracia de Dios en Yeshua HaMashiach. Y eso es lo que Él nos pide, que le pidamos, para que nosotros estemos afirmados como hijos de Dios. Y a veces dudamos si somos hijos. No somos hijos. Porque vemos lo que somos, cómo actuamos, lo que pensamos, lo que estamos haciendo, y a veces realmente toda nuestra conducta y nuestras consecuencias ponen en jaque nuestra idea de si realmente somos hijos de Dios. Pero mire, esa sola idea nos demuestra una cosa. El hecho de que a nosotros nos preocupe lo que Dios piensa de nosotros, el hecho de que nosotros sintamos necesidad de Dios, nos confirma que somos hijos de Dios. Porque los hijos naturalmente buscan al papá, buscan a papá, a mamá, buscan a sus padres, naturalmente. Nadie le enseña a un niño de 2, 3 años a decir papá, 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 mírame papá, papá, papá. No van a la escuela para eso, naturalmente lo tienen en su ADN. Es el diseño de Dios. La naturaleza de los hijos es buscar al Padre. Pero nosotros, fíjense, dice la palabra del Señor, que Él puso ley a los mares. Y los mares hasta el día de hoy respetan su ley. Y a los aires, y los aires respetan la ley. Y los montes respetan la ley del Señor. Pero los hijos no respetamos la ley natural de Dios. Y Dios dice, pídeme. Y quedamos callados. Nuestra boca se cierra como una tumba. Pero si nosotros, aunque tengamos la boca cerrada, y nos sintamos despreciados, menospreciados, nos sintamos indignos de pedir algo a Dios, si nosotros tenemos necesidad de Dios, somos hijos de Dios. Y Dios dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Ahora, ¿por qué dejamos de pedir? ¿Qué nos lleva a dejar de pedir? Aunque lo hemos dicho un poquito implícitamente, vamos a verlo un poquito más en profundidad. Por desconocer nuestra identidad, por negar nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces dejamos de pedir. El hijo pródigo
sabía desde el principio, desde que se quedó sin dinero, sabía que podía regresar a su papá, ¿no? Pero ¿a dónde fue? Con un ciudadano cualquiera que lo mandó a apacentar cerdos, porque no era su hijo. Entonces, en tanto que desconocemos nuestra identidad, buscamos saciar nuestra necesidad lejos de Dios. Pero si estamos afirmados en que somos hijos de Dios y aceptamos esa identidad, entonces vamos a saciar verdaderamente nuestras necesidades en Dios. Y nuestras necesidades en Dios no son solamente espirituales. Lo material que nos rodea es una manifestación de lo espiritual. Lo espiritual impacta nuestra conducta, impacta nuestras costumbres económicas, nuestras costumbres de ahorro, nuestras costumbres de gastos. Lo espiritual es el fundamento de todo lo material, porque de lo que no se ve se hizo Dios lo que se ve. Entonces, lo que no se ve es el fundamento de lo que se ve. Toda necesidad material tiene su saciedad en Yeshua HaMashiach. Por eso Él dijo, buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Si ponemos primeramente a nuestro Padre, primeramente el pedirle, primeramente el buscar a papá, Él nos va a dar de desayunar, Él nos va a dar de comer, Él nos va a dar de cenar. Y vamos a vestirnos como Él nos viste. Si yo dejo que mis hijos se vistan, si yo dejo que mi hijo se vista solo en la mañana, va a salir del cuarto, que no les cuento, va a traer los calzones en la cabeza y los zapatos al revés y va a estar mal vestido. Pero si yo lo visto, se va a vestir mejor. Entonces, desconocer nuestra identidad, ¿qué significa? ¿Cómo es que estamos desconociendo nuestra identidad? Que estamos siendo afligidos por una necesidad. ¿Y cuál es nuestra respuesta a esa necesidad? ¿Cómo reaccionamos? ¿Buscamos a papá o buscamos en el mundo cómo saciar esa necesidad? Si estoy enfermo, ¿qué es lo primero que hago? ¿Correr a urgencias o primero oro? Si tengo necesidad económica, empiezo a pensar a quién le voy a pedir prestado o primero oro y pido y espero en Dios. Si nosotros hacemos la primera parte, la que deja excluido a Dios, nosotros estamos desconociendo nuestra identidad. Así, sin darnos cuenta, inconscientemente le estamos diciendo a Dios, yo soy tu hijo, pero no te reconozco, no me siento hijo. No nos estamos sintiendo hijos. Y olvidamos que Dios tiene el control en medio de las más terribles necesidades. Estaba leyéndole a mi hijo, a mi hija, a mis hijos, un libro de las historias de la Biblia y pues el comienzo del Nuevo Testamento. La historia de José, de María, de cómo ellos, cuando María ya estaba para parir, tuvieron que viajar en burrito sabanero, ¿no? Es obligado en esa parte cantar el burrito sabanero con mi hijo. Pero llegan a Belén, ¿y qué pasa? Que no encuentran un lugar donde dormir, donde pasar la noche. No encuentran un lugar donde pueda descansar María. Imagínate, ¿usted así ha subido a un chimeco? Sí, ¿verdad? De esos chimecos que van de Chalco a Pantitlán. Cuando uno llega a Pantitlán, llega deshecho, molido, cansado, nada más se quiere acostar, sentar un rato en donde no le hagan vibrar. Imagínense un viaje de una semana en burro, vibrando, embarazada una semana. O sea, ella estaba realmente cansada, deshecha.
Y todo aquel que ama a su mujer está afligido cuando su mujer y su hijo que lleva en su vientre no pueden encontrar un buen lugar para descansar. Imagínense cómo se sentía José, cómo se sentía María. La Biblia no nos dice que le hayan pedido nada a Dios. Ninguno de los dos, aunque los dos eran piadosos. En toda la ciudad no encontraron un solo lugar para dormir hasta que alguien se apiadó de ellos y les dio un espacio. ¿Había una necesidad extrema? La había. El Hijo de Dios estaba en el vientre de María pasando necesidad desde el vientre. La había necesidad. Pero Dios tenía el control. En esa situación en donde su Hijo, Yeshua, estaba pasando necesidad, Dios, el Padre, tenía el control y ya tenía la provisión necesaria para que en la provisión se cumpliera la Escritura, se glorificara a Dios. Entonces, Dios siempre está en control de nuestras necesidades. Papá está en control de nuestras necesidades. No tenemos que olvidar eso para hacerle frente a estas necesidades. La otra es que por desconocer nuestra identidad, por no sentirnos hijos, entonces creemos que Dios no nos va a responder. Eso es bien casual. Y como creemos que Dios no nos va a responder, pues no le pedimos nada. No le pedimos nada. Pero hoy quiero que veamos en el Salmo 22, hermanos, cómo es que la respuesta de Dios a cada una de nuestras peticiones ya está asegurada, ya está respondida, ya está ganada. Si nosotros no nos atrevimos en su momento a pedir algo, ya hay alguien que pidió por nosotros. La respuesta de Dios a cada una de nuestras peticiones ya está ganada. Vamos a releer ahí en el Salmo 22, 24, dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Aleluya. Y bueno, el contexto de todo esto es este salmo profético que comienza diciendo: Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Y recuérdense ustedes que esto es lo que clama el Señor Yeshua en la cruz del Calvario. Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él estaba invocando el Salmo 22. En la cruz del Calvario él se estaba acordando del Salmo 22. Y a veces, hermano mío, usted y yo por las necesidades nos sentimos realmente afligidos. Y pudiéramos tener la tentación de que al momento de leer este versículo, de que no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, se refiere a usted y a mí. Pero no, por más que usted esté afligido, este versículo no es para usted. Este versículo era para el Señor Yeshua. Él es el afligido. No los afligidos. Ahí no dice los afligidos. Ahí dice no abominó la aflicción de el afligido. Este salmo todo habla acerca del Señor Yeshua en la cruz del Calvario. Este es el salmo que nos habla de cómo se iban a repartir los vestidos los soldados romanos del Señor Yeshua. Este es el salmo que nos dice: traspasaron mis manos y mis pies 1000 años antes de que el Señor Yeshua fuera traspasado en el madero. Este es el salmo de las aflicciones de Yeshua, no de sus aflicciones ni de las mías, pero vamos a darle gloria a Dios. Amén. Vamos a darle gloria a Dios porque en las aflicciones del Señor Yeshua iban mis aflicciones. Porque en las peticiones, en el clamor del Señor Yeshua, iba mi clamor. Porque en su petición estaba yo, estaba mi vida. En Isaías 9,
Dice, porque hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre es admirable, consejero, Padre eterno. Miren, nosotros creemos en la Trinidad, que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo. Sin embargo, a Yeshua también se le llama Padre eterno, porque Él espiritualmente es Padre de la iglesia. Yeshua no es el Padre, pero Él nos dio la vida a nosotros, por medio de su sacrificio en la cruz. Por eso dice, no abominó la aflicción del afligido. Yeshua era el afligido, y ¿qué era lo que estaba pidiendo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba pidiendo en la cruz del Calvario todavía. ¿Cuál es la clave para sentirse hijos? Pedir. ¿Cuál es la clave, Brenda, para sentirse hijos? Pedir. ¿Cuál es la clave, hermano Miguel? Pedir. ¿Qué era lo que hacía el Señor Yeshua en la cruz del Calvario? Pedir a su Padre. Porque Él fue hijo desde el principio hasta el final y sabía que esa era la clave, pedir. Se levantaba temprano, oraba y pedía a su Padre. Para elegir a sus discípulos fue temprano y preguntó a papá, y papá le dio la respuesta. Pedir es la clave. Pero este salmo, este versículo, no trata de nuestras aflicciones directamente, sino de las aflicciones del Señor Yeshua. Y nuestras aflicciones, hermanos míos, dice la palabra de Dios, que nuestras buenas obras, nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Amén. Si eso es de nuestras justicias, imagínense de nuestras injusticias, ¿no? Imagínense nuestras aflicciones por nuestras injusticias. ¿Cuánto podían valer para decirle, mira Dios, te traigo mis aflicciones por mis injusticias, quítamelas? Pues Él me iba a decir, ¿sabes qué, hijo? Es justo que tú estés pasando estas consecuencias. Pero el Señor Yeshua, que era justo, vivió las aflicciones de los injustos, para que por sus aflicciones fuésemos nosotros también oídos. Y esta es la clave, fíjense. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, ¿qué dice? Él le oyó. Él le oyó. Vamos a acordarnos de la mujer de flujo de sangre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de una mujer? No sé si ya vieron esta serie que se llama Los Elegidos de Chosen. Tienen que verla porque nos hace entrar en razón de qué significaba un milagro para las personas que lo recibían. Dice en la palabra que esa mujer llevaba años con el flujo de sangre. ¿Qué significaba para esa mujer? Que no podía tocar a nadie ni a nada, porque lo que ella tocaba lo hacía inmundo. Era completamente rechazada por toda la sociedad. Fue rechazada por su familia. No podía estar con su familia por su enfermedad. Ella vivió rechazada todo el tiempo. Pero cuando vio al Señor Yeshua, ¿qué fue lo que ella hizo? Pero fue allá y buscó tener la atención del Señor Yeshua y dijo, tuvo fe, si tan solo tocar el borde de su manto. Y lo tocó y fue salva. Ella en su corazón estaba teniendo un clamor por sanidad. Y el Señor la escuchó y la sanó. Y los ciegos de Jericó, cuando ellos no podían ver al Señor como nosotros no podemos ver al Señor, pero oyeron que el Señor iba pasando por ahí. ¿Y qué hicieron? Clamaron y les decían, cállense, ¿por qué lo molestan? Y dejaron de clamar. ¿Se callaron? ¿Dejaron de pedirle a Dios? No, dijeron, Maestro, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor Yeshua
los sanó, los escuchó, los oyó. Pero el que no pide no es oído. Necesitamos pedirle a Dios para ser escuchados, porque Dios sabe nuestras necesidades. Amén. Pero Él ha establecido un diseño para que nuestras necesidades sean saciadas. Y ese diseño se llama pedid y se os dará. Amén. Ahora, qué hermoso es este salmo. Quiero que avancemos un poco al Salmo 22, 29. Les voy a leer del 26 al 29. Dice: comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Adonai los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Adonai todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Adonai es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Oigan bien esta parte. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Vamos a leerlo más detenidamente. Dice: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede sostener la vida de su propia alma. ¿Se fijan en esas promesas? Vamos a verlas ahorita en detalle, pero quiero hacerles aquí una puntualización. Nosotros, cuando dejamos de sentirnos hijos de Dios, somos pelotas de juego para el enemigo. Porque va a jugar con nuestras emociones, con nuestra mente, nuestros sentimientos, nos va a hacer sentir lo más bajo. Y nosotros muchas veces somos incapaces de alentarnos a nosotros mismos. Nuestra resiliencia espiritual es prácticamente nula. Resiliencia es esa capacidad de sobreponerse a los problemas. Muchas veces nosotros estamos hasta abajo. Si hay un piso, nosotros estamos en el sótano de las emociones, sentimientos, y estamos acabados. Y miren, nosotros podemos ser depresivos funcionales. Podemos más o menos hacer nuestras cosas, pero por dentro estar acabados. ¿Cuál es la característica número 1 de una persona que se suicida? Que no lo muestra. No saben, tú lo ves sonriendo, tú lo ves feliz, te hace así, todo bien, hermano, bendiciones, y de pronto cuando te vienes a enterar ya se suicidó, porque sus emociones, sus sentimientos estaban por el sótano, incapaces de alentarse a sí mismos. Pero el Señor nos hace una promesa aquí. Ustedes, hijos de Dios, comerán y serán saciados y alabarán a Dios, aunque ustedes no pueden sostener la vida de su propia alma. Aunque ustedes no pueden sostener su propio ánimo. Aunque ustedes no puedan alimentar su propio espíritu. Por eso dice la palabra: aunque 7 veces caiga el justo, de todas ellas el Señor lo levantará. Es una promesa que tenemos en Mashiach. Amén. En Mashiach, que Él, aunque nosotros no nos podamos levantar, Él nos va a levantar. Ese es un beneficio de ser hijo. Eso es lo que va a pasar. Yo he aprendido a esperar en Dios cuando me siento así. He aprendido a no hablar cuando me siento así. Y a esperar en Dios. Y a pedirle: Señor, estoy esperando tu mano que me levante. Porque también sé que cuando yo me siento así, es porque voy a recibir algo de Dios.
Y si me dejo guiar por esas emociones y reniego de Dios, y entonces cuando uno se siente así es más fácil pecar. Se justifica uno a sí mismo. Si Dios existiera, si Dios estuviera ahí, si Dios le importara algo, entonces yo no me sentiría así. Y entonces esos pensamientos engañosos nos llevan a decir, bueno, pues si Dios no existe, si Dios no está ahí, pues si Él se puede olvidar de mí, pues yo también me puedo olvidar de Él. Pero Él dice que Él nos va a levantar cada vez que nos sentamos así. Ojo, Él no dice, nunca se van a sentir así, de hecho Él dice lo contrario, en este mundo ustedes tendréis aflicción. Él nos dice, yo les aviso que van a tener aflicciones, que los van a correr de las sinagogas, que los van a perseguir hasta matarlos, que los van a rechazar, y todo eso los va a hacer sentir afligidos, mal. Que su familia les va a cerrar la puerta de la casa por creer en mí, y todo eso los va a hacer sentir mal. Pero dice el Señor, yo les digo todo esto para que tengan confianza de que Él ya lo había dicho. O sea, que en el momento en el que nos sintamos así, indignos de ser hijos, que nos sintamos hasta abajo, hasta el sótano, tenemos que esperar. Porque el Señor ha prometido que Él nos va a saciar, nos va a dar alimento. Todavía le vamos a alabar. ¿Usted se puede imaginar a un hombre deprimido alabando verdaderamente a Dios? No. El que alaba a Dios es porque verdaderamente Dios está en él, fluyendo con gozo. Y aquí, una de las 3 promesas que vamos a ver en un momento, es alabarás. Aunque no puedas sostener la vida de tu propia alma, todavía tú vas a alabar a Dios. Porque Él te va a levantar, Él va a levantar tu ánimo. Muchas veces le digo a la gente cuando predico en público, en un micro o en el metro, cuando Dios vino a mi vida, no me solucionó los problemas, pero me dio la fortaleza para solucionarlos. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. Él nos levanta para poder hacer frente a todas estas aflicciones. Entonces, Él nos da 3 promesas para nosotros los hijos aquí en estos versículos, que vamos a ver rápidamente. Fíjense, la promesa de la resurrección. En el 29 dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Y fíjense en esta parte, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. O sea, que los muertos, para poder postrarse, van a tener que resucitar, volver a vivir, tener piel y huesos y poder postrarse. No, hermano, es en el alma, es en el espíritu, no es en el cuerpo, oh hermanos míos. Este salmo es muy recurrente en el versículo 26 y 29, en el comienzo. Dice, comerán los humildes, en el 26 así empieza, y el 29 comienza, comerán y adorarán. ¿Cuál es lo común que dice comerán? ¿Y qué sentido eso? ¿Qué importancia tiene eso? Cuando el Señor Yeshua resucitó y se le apareció a sus discípulos, ¿qué hizo? ¿Qué les dijo? Amén, aleluya. ¿Y por qué les dijo que tenía hambre? Nada más porque tenía hambre. El Señor no hace nada sin un propósito. Él les dijo, tengo hambre, y comió con ellos para que se dieran cuenta que no era un espíritu, que no era un alma, que era Él en carne y hueso, resucitado con un cuerpo glorificado. Oye, tú, hermano, mira esta hermosa promesa aquí para ti, que no puedes sostener tu propio ánimo siempre, que vas a sentirte mal, afligido y hasta el sótano. El Señor dice, tú vas a resucitar. Tú que eres mi hijo, vas a resucitar. Vas a descender al polvo, pero yo del mismo polvo te voy a levantar, y todavía vas a postrarte delante de mí. No en espíritu, no en alma,
sino con un cuerpo nuevo. Va a haber una resurrección. Es una promesa de Dios para los hijos de Dios. Ahora, fíjense en el versículo 26. Dice, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Adonai los que le buscan, vivirá vuestro corazón, ¿para cuánto? Para siempre. Para siempre. Aleluya. Si el 29 ya nos dijo que va a haber resurrección, también el 26 nos dice que va a haber vida eterna. O sea, su cuerpo glorificado, su cuerpo resucitado, ya no se va a morir. Ya no va a haber relación alguna con la muerte. Ya no va a haber enfermedad, ni lloro, nada de eso. El Señor dijo, en este mundo tendréis aflicción. ¿Y qué venía escondido en eso? Que en el siguiente ya no va a haber aflicción. Y Él lo confirma desde aquí. Vivirá vuestro corazón para siempre. Van a resucitar y van a tener vida eterna, como dice el Señor, que yo les doy vida y vida en abundancia. Amén. Pero ¿qué sería de una vida eterna si no tuviéramos un corazón agradecido con Dios? Si no tuviéramos una buena relación con nuestro Padre, ¿qué sentido tendría poder estar con Él todo el tiempo? Pues Él también nos hace esta promesa aquí. En el versículo 26 dice, alabarán a Adonai los que le buscan. ¿Quiénes son los que buscan a papá? Dijimos, los hijos. Si usted es hijo, entonces usted le busca. Y si usted le busca, usted lo va a alabar. Usted va a resucitar. Usted va a vivir para siempre y va a estar agradecido, va a alabar a Dios para siempre. Va a disfrutar de la infinidad de Dios. Porque Dios, en su infinito ser, es el único que puede saciar nuestra hambre infinita en un tiempo eterno. Es decir, usted no se va a aburrir en la vida eterna. Usted no va a estar tocando el arpa ahí y se va a aburrir ahí, se va a hacer piedra. Salud. No. Imagínense por un momento poder acercarse a conocer alguna parte del universo. Fuimos a Pachuca la semana pasada o antepasada y de pronto volteé al cielo, ¿no? Y estaba pensando unas cosas que vi de un documental de cómo viajaba la luz y todo. Pero me conmoví porque dije, todo eso lo hace el Señor. Y así como estuvo el cielo que miró David, salvo diferencias geográficas, es el mismo cielo que miramos nosotros. Amén. Porque Dios lo sostiene con el poder de su palabra. Amén. Imagínense todas esas. Le preguntaba a alguien, ¿y cuál es esa estrella? ¿Y cuál es esa otra? ¿Y cuál es esta otra? ¿Y cuál será Venus? ¿Y cuál será la estrella del Señor? ¿Y cómo funciona mi cerebro y mi corazón? ¿Y cómo funciona aquello? Y Señor, ¿qué pasó con Judas? Tantas preguntas infinitas e infinitas respuestas. Usted no se va a cansar en la vida eterna, va a vivir para siempre con su Padre Celestial. Esas son las promesas del afligido. Oigan bien, no nos hemos salido del tema, sino que estas promesas vienen como consecuencia de que el Padre no menospreció la aflicción del afligido, y ni tampoco escondió de él su rostro, sino que cuando el afligido clamó, ¿qué dice? Él le oyó. Amén. Estas promesas que Él nos da aquí en este salmo son la respuesta del Padre para su Hijo. Porque la petición del Hijo al Padre era por nosotros. Dales vida eterna. Resucítalos. Así como yo he resucitado, resucítalos a ellos también.
porque yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén en lo más íntimo de la presencia de Dios, aprendiendo sus misterios para siempre, siendo saciados para siempre. Cuando sintamos aflicción, tenemos que esperar, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Él nos va a levantar, aún del polvo. Aún le vamos a lavar. Vamos a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque somos buenos, porque no fallamos, porque a veces no nos sentimos hijos. No. Simplemente porque somos sus hijos. Porque le pedimos y Él nos aceptó, nos respondió. Porque clamamos y Él nos oyó. El clamor de Cristo era para usted y para mí, por vida eterna, por resurrección, por alabanza en su corazón, gozo y alegría para siempre. Porque en esto consiste el reino de Dios, en gozo, en paz y en justicia, eterno. Amén. Y bueno, precisamente, ¿qué es lo que nos hace sentir bien? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuáles las necesidades de nuestra carne, de nuestra alma y de nuestro espíritu? Comida, paz y seguridad. En realidad somos seres muy básicos. Si tenemos comida en nuestra casa, y nuestra casa es nuestra casa y estamos seguros de que nadie la va a quitar, y además nuestros vecinos nos llevamos bien con ellos y no tenemos conflictos, entonces nosotros vamos a ser seres felices. Felices. Y el Señor, por medio de pedirle a Él, Él nos promete alimento, Él nos promete paz, Él nos promete seguridad. Porque Él dice, no tengan ansiedad por lo que van a comer o por lo que van a vestir. Porque mi Padre de los cielos dice, miren a los pajarillos que no siembran ni cosechan, y aún mi Padre de los cielos le da. ¿No valen ustedes más que muchos pajarillos?, dice el Señor. Entonces, ¿por qué nos afligimos por la comida? Hay que ir a papá y Él nos va a dar lo que necesitamos. A lo mejor queremos costilla, pero no necesitamos costilla, necesitamos lechuga. Te va a comer lechuga. Amén. Va a haber un día en el que te va a consentir y te va a dar un corderito, así casadito y su juguito ahí. Con un chocolatito. Sí, Él sabe lo que necesitamos. Él nos va a dar la comida. Él lo prometió y lo va a cumplir. Si vamos a papá, Él nos da paz, dice el Señor, que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz sobrenatural, una paz que nos mantiene firmes en medio de la tormenta, tranquilos en medio de los problemas, confiados en el poder de Dios. Esa paz sobrenatural, Él por su promesa, no porque usted se porte bien, se porte mal, por su promesa, porque usted es hijo, Él le va a dar paz. Cuando usted haga ¿qué cosa? ¿Cuál es la clave para sentirse hijos? Dígalo usted, hermano Nayeli, ¿cuál es la paz? La clave para sentirse hijo. Es una palabra que empieza con P. Pedir. Esa es la clave, pedir. Entonces usted va a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Va a tener el alimento. Y de la seguridad. Nosotros estamos resguardados en el hueco poderoso de su mano, dicen Salmos. Estamos viviendo bajo la sombra de sus alas, al resguardo del Omnipotente, del Todopoderoso. ¿Quién lo puede vencer? ¿Quién le va a arrebatar algo de su mano? Dice el Señor Yeshua,
que es el Padre el que nos tiene en su mano y nadie puede arrebatarle nada a la mano del Padre. Nada. Y usted está aquí en la mano del Padre, resguardado, cuidado. Y usted lo va a notar, porque cuando nosotros no nos sentimos hijos, no es que no tengamos alimento, no es que no tengamos paz, no es que no estemos resguardados, sino que no lo percibimos, no nos damos cuenta de las promesas y bondades del Padre. Entonces, para darnos cuenta, abrir nuestros ojos a la acción del Padre en nuestra vida, hay que sentirnos hijos. ¿Y cuál es la clave para sentirnos hijos? Pedir. Pedir. Pedir y se os dará. Vamos a leer por último el clamor de este afligido. Del 1 al 5 les voy a leer. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Estaba afligido, pero en su aflicción él tuvo un pensamiento que lo hizo esperar. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aleluya. Clamaron a ti, fueron librados. Esperaron en ti y no fueron avergonzados. Si nosotros no clamamos, no vamos a recibir, pero si clamamos, vamos a tener que esperar, pero si esperamos, no vamos a ser avergonzados jamás, porque Dios es fiel, porque Dios es el que prometió, porque Dios es el que envió el Salmo 22 a David 1000 años antes de que Yeshua, el afligido, fuera crucificado, para ganar las promesas que hoy hemos mencionado para nosotros. Nuestras aflicciones, nuestras peticiones siempre van a ser escuchadas. Siempre. ¿Cómo eran los padres de David? ¿Usted se acuerda? Todos ellos pecadores, idólatras, se alejaron de Dios. Salvas honrosas excepciones que no pudieron terminar con la idolatría en todo el país de Israel. Los padres de David, los jueces, aún Sansón hizo un buen de cosas fuera de la voluntad del Señor. Pero ¿qué pasó cuando él estaba ahí delante de los filisteos, ciego y atado? ¿Qué hizo él? Clamó a Dios y Dios le respondió. Y si así fue con Sansón y con los padres y con los reyes pecadores que siempre que Israel pecó, clamaban y Dios les respondía y los libraba, ¿cómo no va a ser con nosotros que estamos cubiertos con la sangre del justo? Su oración fue oída desde antes que usted naciera. Su oración fue respondida desde antes que usted abriera la boca. Pero para que se manifieste la respuesta, el diseño es... ¿Cuál es el diseño, Brenda? Pedir. Pedir y se os dará. ¿Qué se les va a dar? Lo que ya ganó Mashiach en la cruz del Calvario. Por aquello que ya clamó el afligido. Porque Él fue el que fue escuchado. Y nuestras oraciones fueron escuchadas en Él. Para cerrar, Salmo 22:30 y 22:31. Dice la palabra del Señor: la posteridad
le servirá. Esto será contado de Adonai hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Usted y yo somos la posteridad. Se nos anunció de generación en generación fielmente por sus siervos. Desde los profetas hasta que Mashiach murió por sus apóstoles y pastores, y nos ha llegado el mensaje hasta el otro lado del mundo. Y nosotros somos ese pueblo que no había nacido aún, pero hoy está vivo, presente, llora. Está vivo porque un bebé cuando nace, ¿se acuerda? Le dan la nalgada para ver si sí está vivo. Y si el bebé llora, está vivo. Y si no llora, pues hay que tener cuidado. Pero nosotros lloramos porque estamos vivos. Y el bebé que llora es atendido. El bebé que pide es saciado. Entonces lloremos al Señor, pidamos al Señor. Sean conocidos pues vuestros ruegos, oraciones y súplicas por todos, dice el Señor. Pedid y se os dará. Porque les dijo el Señor Yeshua a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hay una película que se llama Cuarto de Guerra. Es una viejita que empieza a ver cómo el matrimonio de una de sus hijas se va desmoronando. Entonces la viejita, lo que ella hace es, siempre, todos los días, tiene una lista de oración. Y hoy les voy a dar una lista de oración. Tiene una lista de oración. Y esa lista de oración, ella no falla ni un solo día, se sienta como se sienta, en ir a su armario, que es su cuarto de guerra, y pedir por esas cosas a Dios. Entonces su hija, cuando empieza a tener estos conflictos, le habla a su mamá, oye, tengo estos problemas, y ella le da ese diseño. Pide y se te va a dar. Entonces, ella también libera su armario de más de 3 pares de zapatos, ropa que no usaba, lo quita, pone su lista de oración y cada día empieza a orar por su esposo. Y el Señor responde las oraciones porque Él es un Dios vivo. Él es un Dios vivo que dijo, pide y te daré por herencia las naciones. ¿Qué tanto le pides a Dios? ¿Cada cuándo le pides a Dios? ¿Tienes necesidades económicas? ¿Cada cuándo le pides a Dios que sacie esa necesidad económica? ¿Tienes enfermedad? ¿Cada cuándo le pides a Dios que te sane? ¿Cada mes, cada 2 meses? ¿O todos los días? Saquen su pluma y su papel. Les voy a dar una lista de oración por la cual les pido que oren. Que oren todos los días, que oren solos y que oren juntos. Por eso. Gracias. ¿Ya están listos? ¿Sí, amén? Amén. Van a orar, vamos a orar por el hermano Eduardo Márquez, por su familia y por su ministerio. Vamos a orar. Me dicen amén cuando lo acaben de escribir. Por favor. Amén todos. Bueno. Vamos a orar por el pastor Saúl, por su esposa, por su familia y por su ministerio.
Vamos a orar por toda la iglesia en todo el mundo para pedir al Señor paz, gozo y justicia. O sea, que el reino de Dios esté siempre en el corazón de su pueblo. Por toda la iglesia en todo el mundo, porque toda la iglesia en todo el mundo es el pueblo de Dios. Amén. Okay. Vamos a orar por los varones de la congregación, de esta congregación. Por todos y cada uno de los varones de la congregación. Habrá veces que va a orar en general, habrá veces que el Espíritu le va a pedir que ore especialmente por un varón. Esté atento a eso. Va a pedir al Señor por los varones para que sean fieles, para que sean esforzados, para que sean atentos al Señor, que sean buenos líderes, buenos padres, buenos esposos. Vamos a orar por las mujeres casadas de la congregación. Para que sean buenas madres, buenas esposas, mujeres ejemplares. Para que por la conducta de estas mujeres muchos crean en Dios. Vamos a orar por los jóvenes, señoritas y jovencitos, para que el Señor se manifieste a la vida de los jovencitos, tengan una experiencia con el Señor. Los jóvenes y las señoritas, para que se guarden puras, puros, sin mancha, para que el enemigo no los engañe con las fascinaciones de este siglo. Vamos a orar por los niños, para que el poder de Dios los guarde de todo ataque de Satanás, de todo ataque del enemigo, para que el Señor los libre, los haga libres aún a los niños, los haga libres, aún de niños, los llene de su Espíritu Santo, aún a los niños que puedan entender el Evangelio, porque si pueden entender las caricaturas, pueden entender el Evangelio. No subestime a los niños. Y finalmente vamos a pedir por todos los que estuvieron y ya no están, por todos los que se han alejado de Dios. Que el Señor los traiga con lazos de amor. Si usted le pide al Señor diariamente por estas cosas, usted no va a dejar de sentirse mal, pero tampoco se va a dejar de sentir hijo. Nunca. Va a permanecer en la guerra, en la batalla de la fe, pidiéndole a Dios, y Dios respondiéndole a usted, respondiendo las peticiones, afirmando a sus hijos. Ya nos alargamos bastante, pero tienen esta tarea no de parte mía, sino de parte de Dios, porque ustedes son parte del pueblo de Dios, y esta es la tarea que el Señor nos ha dejado, llevar las cargas los unos de los otros. Me caen muy bien todos, los amo a todos, pero una iglesia no es un círculo social donde venimos a reírnos y ya. Es el ejército del Dios viviente.
que Él ha levantado para pedir, para destruir las fortalezas de Satanás, para edificar a su pueblo. Y si usted va a estar en el pueblo de Dios, acate las leyes de Dios. Porque si no está acatando las leyes de Dios, es mejor que esté lejos de la iglesia. Le conviene. Como al hijo pródigo, que fue lejos de su padre, que se dio cuenta que necesitaba a su padre. Vamos a ponernos de pie y a poner todo esto en las manos del Señor. Vamos a poner todo esto en las manos del Señor. Y vamos a hacer esta primera lista de oración todos juntos. Todos juntos. Padre, vamos a levantar nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y siempre que usted venga delante del Señor, usted le va a dar gracias primero. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias por afirmarnos. Gracias, Señor, porque nos has hecho hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que yo te fallo, tú eres fiel, Señor. Porque yo soy débil, pero tú eres fuerte. Porque tú permaneces para siempre, Señor. Por todas las edades es tu poder, Señor. Y esto se ha contado de generación en generación hasta mis oídos, Señor. Y por ello te doy gracias, Señor. Y luego le va a pedir perdón y le va a decir, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón, Señor, por aquellos pecados que yo conozco, Señor, y que no he corregido. Y te pido perdón por los pecados que no conozco, Señor. Hazme puro, santo y limpio delante de ti, Señor. Purifícame, Señor. Llévame delante de tu presencia, Señor. Hazme apto para ti, Señor, una vez más, por la sangre preciosa de tu Hijo Yeshua, Señor. Y entonces, cuando le haya dado gracias al Señor, cuando le haya pedido perdón, le va a pedir, Padre, en el nombre de Yeshua, ponemos delante de ti la vida de nuestro hermano Eduardo Márquez, de su hijo Alan, Señor, tus siervos, por nuestros hermanos de su congregación, Señor, por su ministerio. Te pedimos que ellos se mantengan fieles a ti, Señor. Te pedimos que ellos se mantengan puros para ti, Señor, que permanezcan en la verdad, Señor. Te pedimos, Señor, que toda rencilla que haya podido haber, todo alejamiento con ellos, Señor, tú lo quites, Padre Santo, para que podamos estar en tu verdad, cercanos los unos a los otros, Señor. En el nombre de Yeshua, te pedimos que bendigas a su familia, Señor, a la hermana Mari, Señor, a sus hijos, a sus nietos, Señor. Bendícelos con toda bendición espiritual en Mashiach, Señor. Abba, yo te ruego, Padre, por mi hermano pastor, Señor, por Saúl Martínez, su esposa Soco, Señor, por sus hijos Eliam, Sara, por Sami, Señor. En el nombre de Yeshua te pedimos que los mantengas firmes de pie delante de ti, que los llenes de tu espíritu, Señor, que les llenes de visión, de mensaje, Señor, para librar, Señor, a los que están en la cárcel, para sanar a los enfermos, para manifestar tu reino en esta tierra de los vivientes, Te pedimos, Señor, por sus hijos, bendícelos para que sean fieles a ti en la iglesia y fuera de la iglesia, Señor, para que sean puros ante tus ojos y no los ojos de nosotros, Señor. En el nombre de Yeshua, Abba, te pedimos por los varones de la congregación, Señor, que ellos todos, Señor, te conozcan, Señor, estén cerca de ti, sus oídos estén atentos a tu voz, para que puedan liderar correctamente a sus familias y a la congregación, Señor, para que sean varones valientes, esforzados, Señor, en toda tu obra, en toda tu casa, como Moisés, Señor, que sean varones fieles en toda tu casa, Señor. Así te pido por los varones de esta congregación, Señor, y las mujeres, Señor, que su carácter sea amable, Señor, sea afable como el tuyo, Señor, para que por su carácter, Señor, muchos puedan creer en ti, Señor, que sean perdonadoras, que sean sabias, Señor, que las mujeres casadas, las ancianas, Señor, enseñen a las jóvenes, Padre, a seguir tus caminos, Abba. Yo te ruego, Señor,
Que así el varón como la mujer se mantengan fieles el uno al otro, Señor, por cada matrimonio, Señor. Fortalece cada matrimonio, Señor. Asimismo te rogamos por los jóvenes, por las jovencitas. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach que tú, Señor, les enseñes tu camino, que tú te reveles ante sus ojos como te revelaste a Pablo, como le hablaste a Jeremías, aunque era joven, Señor. Háblales a los jóvenes, Señor, de esta congregación, para que estén firmes en ti, Señor. Aunque estén en la escuela enfrentando las mentiras de este mundo, Señor, estén firmes en tu verdad, Señor mío, y se mantengan puros, Señor, para ti, Padre. En el nombre de Yeshua también ponemos la vida de cada uno de los niños, de los pequeños, de los que están en el vientre, Señor, de los que ya están un poco grandes. Te pedimos que los pongas en el hueco poderoso de tu mano, Señor, y que no los pueda tocar el enemigo, Señor. Sana sus enfermedades, Señor. Alivia sus dolencias de niños, Señor, porque también sufren, Abba. Yo te ruego, Padre, que les des buenos padres, padres fieles a ti, Señor, padres que los guíen en tu palabra, que les enseñen tu verdad, Señor, que les hablen de ti sentados en la mesa y ahí al ir caminando, Señor, en los caminos, Padre. Guarda a estos niños, Abba. Oh Señor bendito, te ruego por los que ya no están, Señor. Te ruego por los que creyeron en ti y ya no creen, Señor. Por los que se extraviaron. Por los que, Señor, fueron llenos de mentiras, de rencores, Señor, y están lejos. Acércalos, Señor. Acércalos a ti, Abba. Acércalos, Señor. Ponemos delante de ti todas estas peticiones, Señor. Sabemos que nosotros no somos dignos, Señor, de que tú nos oigas, pero no por nuestros méritos, Señor, sino en el nombre de Yeshua HaMashiach, el afligido, el que clamó y al que tú oíste. Te pedimos que escuches estas oraciones, Señor. Escúchalas, Señor, y responde, Señor, a nuestro clamor, Abba. Te pido que en esta hora, Señor, tú hagas recordar, Señor, todas estas peticiones a mis hermanos, Señor, de manera que cada uno de ellos tome su espada y su escudo, Señor, se ponga su casco, Señor, se ciña con la verdad, Señor, se ponga sus botas de batalla, Señor, y estén dispuestos a pelear cada día, Señor. Aunque se sientan tristes o felices, Señor, aunque tengan ganas o no tengan ganas, Señor, aunque lloren o no lloren, Señor, aunque sepan la palabra, Señor, o se les olviden los versículos, yo te pido, Señor, que los levantes a orar por todas estas cosas. Que esta congregación sea conocida, Señor, por sus ruegos, por sus súplicas, Señor, por su orar sin cesar delante de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Y te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Por tu Espíritu Santo que nos confirma, Señor, de día en día. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por César Bravo y su familia, Señor. Gracias por mi hermano Javier, por mi hermano José, Señor.